Todo listo para esta mesa de En Perspectiva de este viernes 22 de febrero, cuando vamos ahora sí a los saludos formales. A quienes ya escuchaban, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Ana Ribeiro, buen día. Buen día, ¿qué tal? Juan Grompone. Buen día, ¿qué tal? Nos queda la intriga, entonces, Juan, de cuál es la estación que preferís o cómo sobrellevas el verano. El verano. Verano, hombre de verano. Y Fernando Butazzoni, buen día, Fernando. Buen día para todos. Hombre de cualquier extremo, medio un entretiempo. Vamos al primer tema que tenemos marcado para la agenda de hoy. La senadora y precandidata nacionalista Verónica Alonso dijo que, si llega al gobierno, trasladará la embajada uruguaya en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Luego de plantearle la iniciativa a la embajadora de Israel en Uruguay, Alonso declaró a El Observador que le parece justo reconocer a Jerusalén como capital de Israel, trasladando la sede diplomática hacia allí. La senadora consideró que es innegable la existencia de dos estados, Palestina e Israel, que deben convivir en paz. Sin embargo, dijo que Israel es la única democracia plena en la zona de Medio Oriente. Compartimos mismos valores. No reconocer, dijo, a Jerusalén como capital por temor a la violencia es aceptar que los violentos ganen. Vamos a defender la existencia del Estado de Israel y combatir al terrorismo, dijo luego del encuentro. La instalación de embajadas en Jerusalén es rechazada por los palestinos, que consideran al este de esa ciudad como la capital de un futuro Estado propio. Pese a ello, el presidente estadounidense Donald Trump ya ha dado pasos para llevar la embajada de su país, de Tel Aviv, a Jerusalén. El presidente de Brasil, por su parte, Jair Bolsonaro, también prometió seguir la iniciativa de Trump. El canciller brasileño, Ernesto Araújo, ratificó la intención de mudar la embajada, pero solo si eso no daña la relación con el mundo árabe. Bueno, ¿cómo vieron este tema y este pronunciamiento de Verónica Alonso? Gonzalo, Yo, te toca. bueno, el tema de Jerusalén es uno de los temas más complicados del conflicto árabe-israelí, junto con el derecho a existir y vivir en paz, el tema de las fronteras seguras, y después el tema de los refugiados palestinos, y ahora el de las colonias, ¿cómo se llaman? Los asentamientos. Es decir, son los temas centrales de este conflicto. Y este es un conflicto que lleva decenas de años y que ha tenido estudio de la comunidad internacional desde la declaración de Balfour, desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, a mí me parece que una solución a este conflicto no puede ser de otra manera que un consenso internacional, en que todas las partes se pongan de acuerdo, en que todos tienen que no desistir de sus cometidos fundamentales, como el hecho del derecho de vivir y vivir en paz. Pero por otro lado también ceder algo, porque la otra parte también quiere vivir y vivir en paz. Entonces, a mí me da la sensación que esto de cambiar las embajadas para Jerusalén no ayuda. No ayuda en nada. Lo que hace es echar leña a un fuego que ya, yo diría, desde el principio del siglo XXI, viene de mal en peor. Porque desde 1974, cuando se empieza a reconocer a la OLP, hay una serie de conferencias de Naciones Unidas. Yo me anoté aquí: 1974 la ONU, se reconoce OLP; 1978 Camp David; 1983, Conferencia de Ginebra, se reconoce el derecho del Estado palestino a existir; 1988, la Asamblea General otorga a la OLP estatus observador; 93, Israel y OLP se reconocen mutuamente; 94, Arafat es presidente y recibe el Premio Nobel de la Paz, junto a Rabin y a Shimon. Había toda una cosa que parecía que iba hacia un arreglo, consenso y positivo. A partir de la segunda intifada, en el 2000, yo creo que esto empieza, todo lo que sucede, en vez de ser algo que trata de llegar a un consenso muy, muy difícil, después en una segunda intervención puedo explicar por qué, yo creo que estas cosas, en vez de ayudar, porque no hay otra solución que no sea una solución consensuada con el apoyo de todo el mundo. Y yo creo que estas iniciativas así personales son
No ayudan. Sí, bueno, Fernando. yo creo que a mí lo que más me duele de todo es la utilización en política menor, digamos, en politiquería electoral, de temas que son muy serios, con raíces históricas muy profundas, con causas muy arraigadas, digamos, y que, como decía Gonzalo, requiere buena voluntad de todas las partes. Tanto Trump como Bolsonaro, como algún otro presidente, tomaron decisiones con respecto al establecimiento de las relaciones de la embajada, digamos, de la instalación de la embajada, trasladarla de Tel Aviv a Jerusalén, en un desconocimiento además de resoluciones específicas de las Naciones Unidas, que no son resoluciones, digamos, de... Vinculantes. No, está bien, pero no son resoluciones menores, digo, son resoluciones que atienden a una problemática muy seria de una ciudad que tiene miles de años de asentamiento y de historia, y que ha sufrido a lo largo de esos miles de años sucesivas ocupaciones, destrucciones, disputas. Es decir, ahí hay un crisol de ideas, de religiones, de idiomas, de culturas, que debe necesariamente ser armonizado de una manera razonable, si no ideal, por lo menos razonable. Entonces, me parece que utilizar el estatus que tiene un estatuto especial de Jerusalén para tratar de generar una cierta corriente de opinión, o votos, o estados de ánimo, o simpatías de determinados sectores, me parece que no es bueno. Me parece que no habla bien tampoco de quien lo propone, desde el punto de vista político interno. Y, en definitiva, yo creo, como Gonzalo, que es presentarse en la puerta de un incendio con un balde de nafta para pretender ayudar a los que están padeciendo el incendio, ¿no? Yo realmente... Y además me parece que tampoco procede ir a hacer esa especie de consulta con la embajadora de uno del país, ¿no? En este caso la embajadora de Israel. Yo creo, reitero, que todo paso que no contribuya a bajar un poco la fiebre es un paso negativo. Y mucho más si lo que hace no es no contribuir a bajarla, sino subirla, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de ese tipo de gestos, tanto el de un mandatario, miren quiénes, ¿no? Donald Trump y Jair Bolsonaro, de llevar la capital. Bolsonaro, que en algún momento dudó por temas comerciales, Sí, ¿no? claro, porque porque los le vende exportadores que carne a los le venden árabes, carne a los árabes le habían manifestado su discrepancia, Sí, ¿no? también y entonces hay, ahí lo también hay que cuestionó. anotar que Uruguay le vende mucha carne a los árabes. No sé si la senadora Alonso Lo se tiene acuerda. presente. Sí. A los persas, ¿no? A los árabes y a los persas. También, A claro. los persas. A propósito A los arios persas. de eso, la cuestión respecto a la posición que ha mantenido la Cancillería uruguaya, recordemos que la Cancillería emitió un comunicado cuando Donald Trump anunció la decisión del traslado de la embajada, ¿no? Y en ese momento la Cancillería dijo que manifestaba su preocupación porque esa medida no contribuía al imprescindible clima de paz y respeto mutuo necesario para alcanzar una solución justa, completa y duradera. Y después, en declaraciones a la prensa que hizo Nino Boa, dijo que concretamente que el reconocimiento se trata de una medida innecesaria que no contribuye a la consolidación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Esa ha sido en los últimos años la posición del gobierno. ¿Con quién seguimos, Ana? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de manifestar Fernando y Gonzalo. Tan de acuerdo que casi estuve en desacuerdo en tratar el tema hoy. ¿Por qué? Porque no deja de ser, voy a emplear una palabra que siempre se emplea para hablar de cosas que no sucedieron hacia atrás. Y no sé si es admisible manejarla hacia adelante en el tiempo, pero es bastante contrafactual, porque las posibilidades de que la senadora llegue a ser presidente y de verdad pueda llevar a cabo esta propuesta, según indican las encuestas, con la base científica que puedan tener, parecen bastante remotas. Entonces, ¿para qué discutir esto que en realidad está haciendo más daño que lo que puede hacer de bien? Sobre todo considerando un factor histórico importante. Para el pueblo israelí es muy importante el papel que jugó Uruguay en su nacimiento. Es altamente simbólico.
Entonces, este pequeño país que somos, con apenas 3 millones de habitantes, en su momento fuimos un voto decisivo para la creación del Estado de Israel. Todo lo que provenga de Uruguay tiene una especie de lupa de ampliación. Entonces, es generar una serie de expectativas bastante innecesarias, dado que casi contrafactualmente no hay posibilidades reales. Juan, ¿vos por dónde vas? ¿Por el lado de la política interna o por el tema en sí? Todos los lados, a la vez. Agárrense de las manos. En primer lugar, estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho, todo con lo que se ha dicho acá. Y en segundo lugar, creo que es un error la propuesta de la senadora Alonso. Y yo quiero contestar algo que no ha estado puesto en cuestión en el asunto, pero que se esgrime muchas veces, que es el tema histórico, ¿no? Las razones históricas y el estatus histórico de Israel. Y bueno, Jerusalén fue capital judía más o menos por 1000 años, pero fue capital musulmana por unos 1300, de modo que no se puede decir que sea más importante, ¿no? Desde el punto de vista histórico, porque no vamos a comparar 1000 años con 1300 porque no hay ninguna diferencia. Además, son estimaciones groseras, ¿no? De modo que yo creo que lo que hay que hacer es apoyar lo que desde el principio planteó las Naciones Unidas, que es la creación de 2 estados, el hecho de que Jerusalén era una ciudad libre, compartida, en fin, todo ese tipo de cosas. Creo que esa es la posición auténtica y que lo que hay que apoyar es la paz en esa región del mundo. De modo que todo lo que contribuya a echar leña al fuego no sirve, ¿no? Entonces creo que en realidad es una posición ridícula. Lo más que puedo imaginarme es que es un acto electoral, ¿no? De la campaña electoral, ¿no? Yo quería agregar una cosa, porque me parece que también hay que contextualizar adecuadamente, ¿no? Gonzalo hablaba de cómo venía la mano durante los años 80 y 90 y cómo después cambió esa corriente. Y yo creo que hay que poner el acento en las, sucesivas oleadas de ataques terroristas que desde Gaza en general y desde Jerusalén también, machacaron y golpearon y digamos generaron un clima muy propicio para otros excesos de la contraparte. Entonces me parece que un país como Uruguay, que como decía Ana, tuvo un papel tan destacado, que está tan considerado no solo por Israel, sino por la comunidad internacional con respecto a eso, tenga una actitud de este tipo, me parecería un error gravísimo. Sí creo que es, como vos decís, es casi una ucronía que la posibilidad de que Verónica Alonso termine siendo presidenta de la República, pero no lo es tanto de que otros candidatos de distintos sectores se les ocurra decir, bueno, sigamos por esta misma línea, o se les pregunte, bueno, pero ¿y usted qué haría? ¿Y usted qué opina? Me gustaría saber lo que opinan, por cierto, ¿no? Porque mucho más importante que lo que opinamos nosotros es saber qué opinan los precandidatos a la presidencia sobre esa posibilidad. Bueno, es un tema que ahora seguramente se instale, ¿no? Exactamente. A ver, leo algunos mensajes de los oyentes. Hugo dice, aplauso para Ana, un tema innecesario, dice. Después, Marcos dice, querer ayudar en el conflicto judeo-palestino es como querer ayudar en un conflicto matrimonial, solo que te consulten. Sus asuntos deben resolverlos ellos y los demás solo ayudar al diálogo. Alonso debería encarar otros temas que tenemos acá. Y después Sergio, por ejemplo, dice, sin estar de acuerdo con el traslado de la embajada, no veo que sea politiquería barata decir la verdad. ¿Por qué si ella piensa así no puede manifestarlo?, se pregunta Sergio. Después se verá qué puede hacer, pero es una propuesta más y que seguramente deberá acordar con otros partidos. No descalifiquemos todo lo que dicen los candidatos como ideas, aunque discrepemos. No, bueno, por supuesto que tiene el derecho a opinar lo que ella quiera, sin duda. Lo que sí me parece es que no es un tema en el cual se puede opinar superficialmente, porque tiene demasiada historia y demasiada tragedia atrás de esto. Y aparte, argumentos muy válidos de todas las partes, como decía Juan. Jerusalén es el lugar sagrado de las 3 religiones monoteístas. Sí. El templo, el monte del templo, está ubicado en el mismo lugar donde está ahora la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, es un lugar sagrado evidentemente para los judíos, para los israelíes, pero también para los musulmanes. Para los cristianos.
Y para los cristianos también, porque después de todo, Jesús de Nazaret fue crucificado ahí. Entonces, es un tema muy sensible, es un tema en el cual no se puede uno llevar por delante las opiniones del otro, porque de todos los lados hay opiniones muy profundamente arraigadas, entonces no da para comentarios así superficiales, y mucho menos para que personas de la importancia de presidentes de la República se larguen por su cuenta a tratar de inventar estas soluciones que dejan muy contento a un lado, pero que enemistan totalmente al otro, al punto que dificultan la continuación de negociaciones, porque desde que Trump anunció que él trasladaba esa embajada de Tel Aviv a Jerusalén, tuvimos reacciones negativas prácticamente de todo el mundo árabe, de Turquía, de Egipto, de Siria, del Líbano, por un lado, es decir, de todo el mundo árabe que es parte de ese conflicto, del patriarca ortodoxo que es la autoridad, digamos, cristiana máxima en ese lugar, del Papa Francisco. Es decir, todo el mundo dice, no, pará, estos son cosas muy sensibles que tienen que acordarse poniéndose en los zapatos del otro, porque es la única forma en que podés llegar a un acuerdo, decir, bueno, ¿cómo lo está pensando la otra persona? ¿Cómo lo vive él? Porque si no, la única otra alternativa a eso es la violencia, la guerra, el exterminio de la otra parte. Esa es la realidad, y esto hay que tener mucho cuidado cuando uno larga opiniones sobre esto. Ahora, yo quiero decir esto, yo fui al Liceo Francés aquí en Montevideo durante muchos años, y había mucha gente de la colectividad judía uruguaya, por lo tanto tengo muchísimos amigos y amigas, y lo he discutido muchísimo con ellos, y sé perfectamente el grado de sensibilidad que esto tiene para la colectividad judía uruguaya, para todas las colectividades judías del mundo. Entonces, sí me parece que este tipo de intervenciones así unilaterales, lo que hace es, como decía Fernando, alimenta un fuego que no tiene ninguna necesidad de ser alimentado. La solución tiene que pasar por otro lado. En cualquier momento nos llaman del cuartel de bomberos porque todas las metáforas tienen que ver con fuego. No sé si se dieron cuenta lo pirotécnica que está esta mesa. No, yo solo quería agregar una cosa. Te van a felicitar de vuelta ahora. Yo recibo siempre, por gentileza de Ana Jerosolimsky, el semanario hebreo. Y solo con eso me alcanza para darme cuenta de una cosa que me dijo Maggi cuando fue a Israel, algo que yo aún no he hecho. Pero él me transmitió, de las tantas cosas que me contó, me dijo, ¿sabés qué? De noche, parado en un lugar alto, yo veía todas las luces prendidas y me habían mostrado la ciudad, y había entendido una cosa fundamental que ningún texto ni ningún periódico te transmite, y es, en cada una de esas luces había un hogar, a veces palestino, a veces judío, y estaban cerca, colaboraban y tenían una interacción pacífica que generalmente pasa desapercibida porque la única noticia que sale es cuando se da el enfrentamiento. ¿En Jerusalén esto? Perdón, sí, en Jerusalén. Y viendo el semanario hebreo, como lo veo con la frecuencia con que Ana me lo manda, también lo ves, la de veces que un médico interviene y soluciona un problema de un chico palestino, la de veces que jóvenes palestinas se incorporan a tal otra actividad. No pasa por ser noticia porque no viene acompañado de la carga de violencia y de sangre que le exigimos a los titulares de la prensa. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta, porque cuando decimos, como se ha dicho acá reiteradamente con las metáforas pirotécnicas, están encendiendo cosas, están alterando un nivel mínimo de convivencia y de diálogo que sí que existe. No es que todo es conflicto, más allá de la abundante sangre que este conflicto histórico ha deparado a lo largo de siglos. No todo es conflicto, hay gente, y gente que es capaz de interactuar. Entonces, ojo con los símbolos, porque son la cosa más filosa que existe y cortan, ¿no? Y hay que manejarlo con todo el cuidado del caso. Sí, yo un último apunte, porque me parece que desde el punto de vista histórico hay que hacerlo. La solución de dos estados, planteada por Naciones Unidas y aceptada, digamos, por la comunidad internacional y por Israel, es uno de los elementos que bloquea toda posible solución, porque
muchos estados árabes y los propios palestinos consideran que Israel no debe existir ahí y que los judíos se tienen que ir de Palestina. Entonces, ese dato, yo creo que más allá de opiniones, de situaciones, de bombardeos, ese dato me parece que es clave, porque Israel debe ser el único país en el mundo en el cual todos sus vecinos le están diciendo: queremos aniquilarte, que desaparezcas, que se vayan todos de aquí, convertirlos en polvo e instalar nosotros. El único país que sabe que está condenado, si no se defiende, a ser arrasado. Y yo creo que eso también incide. Entonces, me parece que hay que tener mucha delicadeza y mucho cuidado a la hora de manejar, como decía Ana, los símbolos, porque todas las dos partes están muy crispadas. La trayectoria del conflicto en los últimos años no ha sido positiva, ha sido negativa. Y ahí, perdón, agregaría un último dato. Hay una ola de antisemitismo que es una caja de resonancia oscura y pestilente y está instalada en Europa con mucha fuerza. En Francia, ¿no? Esta semana. Han atacado a uno de los cerebros y cabezas más respetadas del mundo, a Finkielkraut. Entonces uno dice, caramba, no es un judío cualquiera, es un judío que ha pensado el mundo con una amplitud, una riqueza, una generosidad. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con Finkielkraut, pero es como una vaca sagrada. Y le han dicho, chancho judío, necio judío, vete de aquí, Francia es nuestra. Y la dice un musulmán que ataca. Por Dios, estamos viendo cosas horrendas. Eso recordamos por la manifestación de los chalecos amarillos el otro día, ¿no? Que se les ha ido la mano, ¿no? Yo agrego que eso no ocurre, ese antisemitismo, esa oleada y ese brote no ocurre solamente en Europa, ocurre en América Latina y ocurre en el Uruguay. Si uno ingresa a cualquier foro de noticias de los medios públicos, del diario El País, del Observador, de Montevideo Portal, donde se publican, digamos, de manera más o menos anónima, digo más o menos porque todos sabemos que ese anonimato es ilusorio, uno descubre una enorme cantidad de insultos, de agresiones y de bajezas que son tiradas al voleo. Y a mí me parece que ese es un tema que debe preocuparnos mucho, ¿no? Debería preocuparnos mucho. Sí, sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Lamentablemente ha sido una cuestión recurrente en la historia de los últimos años. Hay un factor más agravante todavía, que es que el Estado de Israel, chiquito como es, tiene muy poca posibilidad de defenderse en caso de un ataque, porque es demasiado chico. Entonces, la única forma de defenderse es estar pronto para atacar ellos. Y por lo tanto tiene que estar en alerta permanente, porque esa amenaza existe. Ahora, yo no sé, Fernando, si esto no es esto de que la mayor parte de los estados que tú nombraste quieren que Israel desaparezca, es la opinión generalizada de todos los árabes. Yo pienso que no. No, es la opinión de los gobiernos. Sí, pero pienso que hay una posibilidad y esa es lo que nosotros tenemos que tratar de fomentar. Claro, pero... De que los países árabes, Turquía, Siria, Jordania, que reconozcan, porque esto es fundamental, reconozcan el derecho de Israel a existir y a existir pacíficamente en ese lugar y con fronteras seguras y que den garantías de eso. Y entonces sí se puede conversar sobre el resto. No, pero eso es fundamental. Y ahora, yo creo que hay una disposición para esto y durante años se avanzó positivamente. Hay 2 premios Nobel que se fueron otorgados por los avances que se han hecho en un tema tan complejo y tan difícil como este. Lo que yo protestaba es de que no veo, bueno, desde que aparece el gobierno de extrema derecha en Israel, que yo no estoy seguro que representen la forma de pensar de los israelíes. Claro que sí, cuando tú estás atacado, la gente tiende a defenderse y entonces a recobijarse en la persona que da la sensación de que te puede defender mejor. Yo no creo que Netanyahu es la mejor forma de defender a Israel. Pero evidentemente en Israel piensan que sí y entonces lo siguen votando. Los que votan son ellos, no nosotros. No, yo que sobre eso digo, yo creo que Netanyahu ha sido digamos, de los gobernantes menos
menos felices y menos transparentes, incluso en todo el manejo de esta problemática. Es decir, me parece que Israel no se merece un primer ministro como él, pero bueno, es un tema de los israelíes, no nuestro. Ahora, también es cierto que todos esos árabes, esos países árabes, es evidente que la inmensa mayoría de la población, como decía Ana, comparte la cuadra, la comida, árabes y judíos en los alrededores, no solo de Jerusalén, sino en otras muchas partes. Pero también es cierto que la mayoría de esos gobiernos son satrapías petroleras que se heredan, que cometen crímenes horribles, que tienen aparatos de seguridad que secuestran y torturan opositores a las risas, con la complacencia y el aplauso de Estados Unidos, del presidente Trump, que está tan preocupado de Venezuela. Eso también es cierto, mientras que Israel se tiene que... Y de Rusia también. Y también, bueno, está bien. Sí. Y Israel tiene que lidiar con su legalidad, con su institucionalidad para enfrentar esas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que las cosas son bastante complejas ahí. Sin duda.